Hola, hola, ¿qué tal? Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Espero se pueda estar escuchando. Vamos a esperar que se sigan conectando. Hola chicos, buenas noches. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos hasta que se vayan conectando. Por favor, vayan enviando el link, compartan por favor para poder llegar y superar las 100 personas. Hasta eso ya la práctica pueden ir descargándola en el comentario que se encuentra fijado. ¿Qué tal, Said? ¿Cómo estás? Buenas noches. Por favor, ojalá puedan ir compartiendo el link, compartan con sus amigos, compartan con aquellas personas que aún se encuentran postulando y pues bueno, están intentando el añorado ingreso a la universidad. Vamos a esperar un par de minutitos más. ¿Qué tal, Piero? Buenas noches, muy buenas noches. Hasta eso pueden ir descargando la práctica, pueden ir descargando la práctica. Se encuentra fijo en el primer comentario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches. A ver, vamos a esperar un par de minutitos más, bueno, hasta empezar la clase. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Bien, bien, acá, gustoso de hacer por segunda noche consecutiva un en vivo. El día de hoy vamos a hacer el
física. Emilia, buenas noches. Diego, buenas noches también. Por favor, les agradecería ahorita a los 56 participantes de que puedan compartir este en vivo. Avisen a sus amigos, compañeros, y así de esa manera poder llegar a más personas y bueno, poder comenzar ya la clase, pues, ¿no? Para ir desarrollando ya nuestra clase. Buenas noches, Alex, muy buenas noches. Buenas noches. Marketing dice que acaban de enviar el mismo archivo de ayer, o creo que se han equivocado. No, porque hoy día es electrodinámica. Christopher, buenas noches también para ti. Sí, creo que se ha equivocado el joven. Bueno, voy colocando ya el título, pues, ¿no? Vamos colocando ya el título para ir empezando nuestra ansiada clase de física, un tema que siempre viene en los exámenes de admisión, que es el tema de electrodinámica. El tema de electrodinámica. Vamos a intentar que sea lo más simple posible. Bueno, electrodinámica parte 1, porque vamos a ver solamente una primera parte de electrodinámica. Bueno, ya van aumentando. La Jean-Pierre Castañeda, sí, no, la práctica es de física electrodinámica. La práctica es de física, de electrodinámica. A ver, ojalá puedan ir compartiendo. Me indica que el sonido está con eco. ¿Sí? ¿Está con eco? Ya, no se preocupen, ahí vamos a intentar arreglarlo. Bien, chicos, ya superamos los 60 espectadores. Esperemos llegar a más espectadores. No, sí está con eco. A ver, vamos a intentar arreglar, bueno, hasta que se vayan conectando. Creo que ya se arregló. Sí, chicos, a ver, ¿pueden indicarme? Sí, ya se arregló ya el... Sí, ya se arregló, ¿no? Ya no hay eco. A ver, jóvenes, por ahí comenten. Sí, me indican que ya se arregló. A ver, hasta que se vayan conectando, vamos a ver. Sí, ya se arregló ya. Ya se arregló ya el sonido. Bueno, hasta que se vayan conectando voy a ir dibujando o bueno, intentando hacer la pizarra. Muy bien, vamos a ir dibujando la pizarra, pues, ¿no? Hasta que em, se vayan conectando. Jóvenes, el día de hoy, esta noche, vamos a intentar, pues bueno, ¿no? Vamos a intentar
eh, dar los aspectos otra vez básicos para poder intentar desarrollar este tipo de problemas respecto a la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, no se preocupen, vamos a ir dibujando hasta eso nuestro parte de nuestra clase para que puedas al menos ubicarte. A ver, mire, estoy dibujando un conductor eléctrico. Ahí está. Esto es un conductor eléctrico, ¿ya chicos? Para aquellos que más o menos tienen la noción, podríamos decir que es un alambre de cobre, por ejemplo, por donde pasa la corriente eléctrica. Así que por ahí vamos a ir dibujando, ¿ya? Vamos a ir dibujando para poder generar nuestra clase. Para poder generar nuestra clase. Muy bien. Bueno, ya estamos ya por disculpen, ya estamos por los 80 espectadores. Falta poquísimo, ¿no? Para llegar a los 100 espectadores y tratar de empezar nuestra clase. A ver, chicos, a ver. Vamos, se están conectando, se están conectando. Em, Vamos, compartan, jóvenes, por favor, para poder hacer posible el aumento de la comunidad Torres del Saber. Vamos, chicos, al menos, a ver, sí, al menos unos 2 a 3 minutos más y ya podemos empezar con nuestra clase. Vamos a poder empezar ya con nuestra clase. Y, a ver. Profesor Wilfredo, muy buenas noches. Un saludo a la distancia, profesor Wilfredo, el profesor Wilfredo Pérez, que nos acompañó al principio de este gran proyecto que fue Torres del Saber. Un saludo, profesor Wilfredo, y un abrazo a la distancia. Espero se encuentre bien. Muy bien, chicos. Empezamos con la clase hasta que se vayan conectando más de más estudiantes y bueno, tratar de que sea lo más breve, simple posible para poder lograr ese, esa resolución, ese entendimiento simple que necesitas, porque muchos alumnos este tema no lo dominan, a este tema le tienen miedo. Y créeme, es un tema bastante sencillo y espero que después de esta clase em, pues ojalá, pues, ¿no? Digas, quisiera que venga ahora este tema en el examen de admisión. O, bueno, tal vez, ¿no? Vía CEPUM. Muy bien, chicos. Hablaremos de la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, en sí te estoy hablando de la famosa electricidad, si quieres verlo así. Quiero que entiendas, quiero que comprendas que si yo te digo la palabra electricidad, te estoy hablando de electro, pues tiene que venir a tu mente los electrones. Así que por ese lado no te estás equivocando. ¿En qué consiste hablarte de electrones? Ahora, hay dos formas de analizar a los electrones. Una forma es que los electrones se encuentren en reposo, de forma estática, lo que te da al tema de electrostática. ¿Sí? Mira, eso es algo muy útil, ¿no? Que entiendas, si un electrón está en reposo, está en equilibrio, está, bueno, hablando de electrostática, electrostática. Pero en cambio, si te digo electrodinámica, como sabes, dinámica te lleva al movimiento, electrones en movimiento. ¿Qué sucede si los electrones se mueven a gran velocidad? Te generan la famosa electricidad que tanto lo usamos todos los días de nuestras vidas, hoy en esta civilización. Entonces, cada vez que hablemos de electrodinámica, estaremos hablando de electrones en movimiento. ¿Qué es lo que pasa con electrones en reposo? Profesor, ¿eso me genera electricidad? No.
para que se produzca la famosa electricidad, lo que pasa cuando conectas un enchufe ahí a tu toma corriente y pasa, ¿no? La electricidad, esa electricidad se da porque hay electrones a una gran velocidad moviéndose, ¿sí? Por ese lado ya vas entendiendo. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de poder utilizar la electricidad o los electrones en movimiento? Pues a través de conductores eléctricos. ¿Cuáles son los conductores eléctricos más conocidos? El cobre, alambres de cobre. Y acá estoy intentando dibujar un alambre de cobre. Un alambre que es tan pero tan delgado, tan fino, ¿no? Los alambres de cobre, si tú pelas el famoso, vamos a decir, pues, ¿no? Vamos a decir que de una licuadora, de tu misma computadora, de tu mismo cargador de celular. ¿Ahí qué existe? Pues ahí existe un conector, ¿no? Ahí se encuentra el enchufe, como lo quieras llamar, ¿no? Ahí hay un cable, ¿no? En su mayoría de color negro. Pero si tú pelas ese cable, si tú lo pelas, ¿qué vas a encontrar? Muchos hilos de alambre. Cada uno de esos hilos, acá yo lo estoy analizando. Ese es un buen conductor eléctrico. A eso llamamos conductores eléctricos. ¿Y esos conductores eléctricos de qué se van a encargar? Pues de conducir o de transmitir la electricidad. ¿Y qué es la electricidad? Electrones en bueno, a una gran velocidad en movimiento. Ahora, la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? La intensidad de corriente eléctrica analizará, o bueno, te generará el valor numérico de la corriente eléctrica que pase por dicho conductor o dicho alambre. Ahora, si tú analizaras, porque un alambre, un hilo de alambre de cobre es extremadamente fino, si tú con una lupa lo extendieras, le generaras un super zoom, lo verías como si fuera un gran cilindro, largo, ¿no? Un gran cilindro. Por eso he intentado darte esa idea de una forma cilíndrica, ¿no? De un alambre. Ahora, ¿cómo funcionan los electrones? Pues bueno, como te dije, los electrones en este alambre se van a encontrar moviéndose. Como sabes, un electrón tiene una carga negativa, por eso lo estoy dibujando así. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer con negro para que se note un poco más. Ahí. Ahí están los electrones que se encuentran moviéndose a una gran velocidad. Ahí está otro electrón que se está moviendo a una gran velocidad. Otro electrón que se está moviendo a una gran velocidad. Otro electrón que se está moviendo a una gran velocidad. Otro electrón que se está moviendo a una gran velocidad. Y así hablaremos de muchísimos electrones moviéndose, ¿no? Ahí está. Muchísimos electrones moviéndose. Excelente. Ahí los electrones se están moviendo. Ahora, ¿cómo calculamos el valor numérico de la corriente eléctrica, la cual va a ser representada por I? Ahí vamos a colocar I, una I mayúscula. ¿Qué significa esta I? Intensidad de corriente eléctrica. Esta intensidad de corriente eléctrica va a medir la carga eléctrica, ¿sí? La carga eléctrica que pase por la sección transversal bueno, de este caso del conductor. ¿Qué es la sección transversal? A ver, si tú, bueno, tú estás viendo de alguna manera así al conductor eléctrico como la regla, ¿sí? Recuerda que es un cilindro. Ahora, si lo vieras de esta manera, claro que esta es la regla, se ve de forma lineal. Si vieras de esta manera al alambre, a este cilindro, aquí, ¿qué se vería? Su base, ¿sí o no? Su base de forma circular. Esa base circular es el área transversal, podríamos decir, o la sección transversal de este conductor eléctrico. Entonces, te imaginas, acá está la base, pero la voy a dibujar acá. Ahí está la base, es como una puerta, vamos a decir, ¿no? Aquí está, como una puertita, ¿ya? Como una puertita. Por esta puertita, por esta área de sección transversal, en una cierta cantidad de tiempo va a pasar una cantidad de electrones. Pasa 1.000.000 de electrones en 2 segundos. Con esos dos datos podemos calcular la corriente eléctrica. ¿Cómo se calcula la corriente eléctrica? La intensidad, perdón, ¿cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica? Bueno, la intensidad de corriente eléctrica se calcula con la carga eléctrica
entre el tiempo que vaya a transcurrir para pasar dicha sección transversal. Ahora, para hablarte de carga eléctrica, ¿sí? Tenía que hablarte primero en el tema de electrostática, pero igual te haré mención, como una pequeña observación para que recuerdes. Si te has olvidado, intentaré que recuerdes. Ahí está, una pequeña observación. ¿Qué pasará en esta observación? Te voy a hablar de lo que es carga eléctrica. Ahí está. Te voy a hablar de lo que es una carga eléctrica, que no debería. ¿Ya? No debería. A estas alturas yo no debería hablarte de una carga eléctrica. Bueno, la carga eléctrica se simboliza con Q. Ahí está. La carga eléctrica se simboliza con Q. Muy bien. Se dice que la carga eléctrica mide, ¿sí? Mide la cantidad de carga que transmite una cierta cantidad de electrones. Para hacerlo un poquito más sencillo, si no voy a ser muy tedioso. ¿Cómo se calcula la carga eléctrica? Facilísimo. El número de electrones que analices multiplicado por la carga eléctrica de un electrón. Ahora, para que sea mucho más sencillo, bueno, si te tendría que explicar electrostática, tendría que mencionarte algunos datos más, unos datos adicionales. A ver, esta es la forma de la carga eléctrica. Esta es la forma de la carga eléctrica. Para algunos ya se estarán complicando. Qué feo, ya miren lo que está haciendo acá el profesor. Ya me está complicando la vida. No te preocupes, a ver, intentaré hacerte un pequeño ejemplito. Muy bien, de esta manera. Mira, un ejemplito te voy a colocar. ¿Sí? Hallar, mira, hallar la carga eléctrica, hallar la carga eléctrica de un cuerpo, que ganó, que adoptó, que, bueno, no sé cómo lo quisieras llamar, un cuerpo que ganó 4 por 16 a la 20, mejor 4, perdón, disculpa. A ver, que ganó, ahí está, 4 por 10 a la menos 20 o a la menos 18 voy a colocar. Menos 18 electrones. Así. Para que puedas entender, ¿no? Cómo se utiliza la carga eléctrica. Mira, hay un cuerpo que ha ganado electrones. ¿Cuántos electrones ha ganado? Ha ganado 4 por 10 a la 18 electrones, o sea, una cantidad inmensa de electrones ha ganado. Ha ganado 4 por 10 a la 18 electrones. Esto es más grande que millones, billones, ¿no? Trillones, es mucho más grande. ¿Cuál es la carga eléctrica que se va a adoptar? Bueno, tú dices, acudo a la fórmula. La carga eléctrica es igual al número de electrones. ¿Cuántos electrones son? 4 por 10 a la 18. Por, ¿qué es este símbolo? ¿Qué te indica ese símbolo, este Q sub E? Esta es la carga eléctrica de un electrón. Cualquier electrón que tú analices, sea en física, en química, un electrón tiene una carga eléctrica. ¿Cuál es el valor de la carga eléctrica de un electrón? Es, como un electrón es negativo, será menos 16, bueno, menos 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuáles son las unidades de las cargas eléctricas? Los famosos coulomb. Has tenido que escuchar esa unidad, coulomb. Entonces, date cuenta que en nuestra fórmula la carga eléctrica del electrón está en un valor absoluto. Cuando esté en valor absoluto un signo o un valor negativo, no me interesa el valor negativo porque será positivo. Es decir, este menos 1,6 por 10 a la menos 19 voy a reemplazarlo acá, pero como está en valor absoluto, ¿cuánto me daría? Negativo, positivo, más 1,6 por 10 a la menos 19. Creo que hasta ahí me has entendido. Ahora,
Lo que yo te puedo agregar y te va a facilitar la vida es que si es muy cierto que la carga eléctrica de un electrón es menos 1,6 por 10 a la, 19, a la menos 19, chicos, ¿qué nos impediría, sí? ¿Qué te impediría aprenderte de que este menos 1,6 como es decimal, la coma, ahí, la pases a la derecha, un espacio, o sea, menos 16. ¿Qué va a suceder? Fácil, si corres la coma un espacio, este, ¿sí? Este exponente disminuye en 1. Menos 19 menos 1, pues menos 20 coulombs. Creo que es mucho más fácil aprenderse así la carga eléctrica de un electrón, que es menos 16 por 10 a la menos 20. Entonces, en vez de 1,6, es 16 por 10 a la menos 20. Entonces, ¿cuál es la carga eléctrica que adoptó dicho cuerpo? Bueno, dices 4 por 16, 64 por 10 a la 18 por 10 a la menos 20, producto de bases iguales, exponentes, bueno, se suman. 18 menos 20, menos 2. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de mi carga eléctrica? Aunque acá nada más lo colocaría. Escucha, este 10 a la menos 2 significa que voy a correr un espacio, dos espacios, ¿no? Menos 2, dos espacios, es decir, sería 0,64. Ahora, las cargas eléctricas, ¿qué unidades tienen? Los coulombs, es decir, ahí se encontraría en coulomb. Pero aún así me falta algo. Cuando un cuerpo, cuando un cuerpo gana electrones o pierde electrones, adopta una carga eléctrica. ¿Y cómo funciona? Mira, un electrón es negativo. Si yo gano electrones, estoy ganando negatividad. Por lo tanto, mi carga eléctrica es negativa. Pero si yo pierdo electrones, estoy perdiendo negatividad. Por lo tanto, mi carga eléctrica es positiva. En este caso, el cuerpo ha ganado electrones. Entonces, si ha ganado electrones, ha ganado negatividad. Por lo tanto, al final, tendrá una carga eléctrica negativa. Si te hubiera dicho, un cuerpo perdió electrones, su carga eléctrica al final sería positiva. Entonces, algo que no me correspondía enseñarte, pero lo tengo que hacer, porque no te he enseñado electrostática, para que puedas entender esto. Muy bien, chicos. Entonces, ya te expliqué la famosa carga eléctrica. ¿Cómo se calcula la carga eléctrica? Número de electrones ganados o perdidos por la carga eléctrica de un electrón. El valor numérico de la carga eléctrica de un electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19, y si quieres evitar el decimal, corres una coma y se convierte en menos 16 por 10 a la menos 20. Pero cuando reemplaces en la formulita, recuerda que mi carga eléctrica de un electrón está en valor absoluto, es decir, este signo menos no me interesa. Date cuenta que simplemente es positivo. Y al final, si verificas, si gano electrones, mi carga eléctrica final es negativa. Y si pierdo electrones, mi carga eléctrica final es si gano electrones, mi carga eléctrica es negativa. Y si pierdo electrones, mi carga eléctrica es positiva. Muy bien. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica mide la carga eléctrica por la cantidad de electrones que han pasado por la sección transversal en un determinado tiempo. Pero ¿sabes qué? Acá le agrego algo, que es cierto, una carga eléctrica puede ser positiva y negativa, pero para la corriente eléctrica no me importa ese signo, ya que la carga eléctrica la colocaré en valor absoluto. ¿Y ahí está? Y así voy a calcular la intensidad de corriente eléctrica. Esta parte de física es más sencilla que física 1. Eso es la famosa física 2. ¿Por qué es más sencilla? Porque en los problemas es más el reemplazo de fórmula, colocar sus valores en la fórmula y salen los resultados mucho más rápidos. Sino que por las figuras, algunos muchachos le tienen un cierto pavor. Entonces, para resolver nuestros problemas, esta fórmula de corriente eléctrica, ya sabes, carga eléctrica sobre tiempo, y la carga eléctrica, eso sí, en valor absoluto. ¿Y cómo se calcula la carga eléctrica? Ya sabes, número de electrones que se ganan o se pierden por la carga eléctrica de un electrón, y ese es el valor numérico de la carga eléctrica de un electrón. Chicos, eso es lo más simple que creo puedo de alguna manera enseñarte. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. A ver. Excelente. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias por ahí los halagos.
para Torres del Saber. Muchas gracias. Ojalá puedan seguir compartiendo. Compartan, chicos, la transmisión en vivo para llegar a más espectadores. Y bueno, vamos a resolver nuestra práctica. Ya vamos a la resolución de nuestra práctica. Espero ya hayas podido, em, pues bueno, descargarla, imprimirla o verla en tu celular. Vamos a ir por la resolución del problema número uno. Si no me equivoco, el problema número uno ha habido un error de tipeo. Creo que no hay clave. Así que vamos a ver cómo sale. A ver, tómale una captura, hay un pantallazo para que lo guardes o toma tus apuntes, ¿no? Toma tus apuntes. Muy bien. Entonces ya tienes una mejor idea de lo que es corriente eléctrica. Ya tienes una mejor idea, ya tienes ahí ya una sensación para bien, pues, ¿no? Oye, corriente eléctrica simplemente es una fórmula donde se mide la carga eléctrica por el paso de electrones en un determinado tiempo. Muy bien, vamos a resolver el problema número uno. Muy bien, ¿qué dice el problema número uno? Vayamos con la resolución. A ver, dice, problema número uno. ¿Cuántos electrones cruzan por un alambre cuya corriente eléctrica es de 1,5 amperios durante 20 segundos? Ah, algo que me faltó tal vez indicarte. La unidad, ¿qué unidades se utiliza para la corriente eléctrica? Los famosos amperios, ¿ya? Los famosos amperios. Cuando te digan 8 amperios, me están hablando de corriente eléctrica. 5 amperios, ¿de qué te hablan? El amperaje, ¿en qué se da? En la corriente eléctrica. Muy bien. Me hablan de la corriente eléctrica. Tú sabes que la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, ¿cómo se calcula? Con la carga eléctrica sobre el tiempo. Así de fácil. La intensidad de corriente eléctrica se calcula con esta formulita. Carga eléctrica sobre tiempo. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos. Según el problema, ¿cuál es el valor de la corriente eléctrica? ¿Cuál es la corriente eléctrica? Esto, la intensidad. Dicha corriente eléctrica dice el problema que es 1,5. Es 1,5. Ahí está. Igual, el valor de la carga eléctrica desconocido sobre el tiempo. Y según el problema, el tiempo es 20 segundos. Ahora, algo que debo agregar y algo que no te he mencionado. El tiempo, si te dan en horas, que es muy difícil que te den en horas, si te dan en minutos, que eso es más factible, si te dan en minutos, tú tienes que transformar el tiempo en segundos, porque en la fórmula el tiempo tiene que estar en segundos. Bueno, para nuestra buena suerte, el tiempo está en segundos, 20 segundos. Muy bien. ¿Qué pasa con este 20? Este 20 pasa a multiplicar a 1,5. 20 por 1,5, bueno, este 0 es un 10. 10 por 1,5 es 15. Y 15 por 2, 30. Aquí tendríamos el valor de 30. Igual al valor absoluto de la carga eléctrica. Mira, hasta ahí ya vamos resolviendo. Tenemos el 30. ¿Y cómo se calcula la carga eléctrica? Pues bueno, la carga eléctrica es igual a que al número de electrones, es igual al número de electrones por el valor absoluto de la carga de un electrón. Por el valor absoluto de la carga eléctrica de un electrón. Pues bueno, acá tenemos 30 igual. El número de electrones es lo que pide el problema por la carga eléctrica de un electrón. Pero eso sí, en valor absoluto. La carga eléctrica de un electrón es negativa, pero en valor absoluto, positiva. Y es igual a ¿qué? A 16 por 10 a la menos 20. Entonces sería 16 por 10 a la menos 20. Muy bien. 16 por 10 a la menos 20. Bueno, este 30
y este 16 comparten algo. ¿Qué comparten? Mitad, mitad 15, mitad 8. O sea, me va a quedar 15 octavos. Lo voy a dejar así, mejor, para que puedas entender qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Acá tengo el 30. ¿Qué pasa con el 16? Pues el 16 pasa a dividir. Ahí está, tengo 16, 30 entre 16. ¿Cómo se maneja esto? Yo te aconsejo que en esta parte de física 2 todo lo generes en función de notación exponencial del 10. Porque es muy fácil cuando son productos o divisiones. Mira, si acá es 10 a la menos 20 a la derecha, al pasarlo a tu izquierda, porque son productos, al pasarlo a tu izquierda, se convierte, mira, si eres menos 20, al otro lado se convierte en más 20. Y eso es igual a mi número de electrones. Ahí está, mira. Muy bien, por 10 a la 20. Ahora, ¿cuánto es 30 entre 16? ¿Cuánto es 30 entre 16? Bueno, mitad de 30 es 15 y mitad de 16 es 8. O sea, voy a tener que dividir 15 entre, pues bueno, ¿no? Entre 8. 15 entre 8. Bueno, 15 entre 8, 1. 1 por 8, 8. Para 15, 7. Ahí debería quedar, ¿no? Bueno, si le agrego un 0, le agrego una coma y 70 entre 8, pues bueno, me daría otro 8, ya que 8 por 8, 64, 64 para 76. Le vuelvo a agregar otro 0 para seguir con los decimales. 60 entre 8 sería 7. 7 por 8, 56 para 60, me quedaría 4. Sigo continuando con, perdón, continúo con la división. Le agrego un 0, 40 entre 8, 5. Y 5 por 8, 40. Ah, mira, ahí quedó. Entonces, 30 entre 16 es 1,875. Y no olvidemos, esto ya puedo borrarlo. Esto ya se puede borrar. Ahí, borramos. Y no olvidemos que esta división, que es 1,875, está multiplicado por 10 a la 20. Está multiplicado por 10 a la 20. Según las alternativas, no te piden decimales, dice que lo transformes en números enteros. Creo que sí se nota hasta abajo, sí, sí se nota. ¿Cuál es entonces el número de electrones? ¿Cuál es el valor del número de electrones? Bueno, si corro 3 espacios para que sea 1875, acá disminuyo al exponente del 10 en 3 unidades y 20 menos 3, 17. Mira, tenemos 1875 por 10 a la 17 electrones. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Y lo que me estaban comentando por ahí que no había respuesta, y sí, sí hay un pequeño error, porque ahí te dice 1875 por 10 a la 18, ¿no? Debería ser la B. Bueno, ahí lo corriges o simplemente le colocas que no hay clave. Muy bien, chicos, y así es como desarrollamos, así es como se desarrolla un problema de intensidad de corriente eléctrica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. La asociación de resistencia sí es una segunda parte. Y sí, leyes de Kirchhoff es hasta una tercera parte. Muy bien. José Miguel Ancoborda, mi gran amigo. Saludos, saludos a la distancia. Diego David Yopla, saludos. Daniel Alfaro, saludos también para ustedes. Muchas gracias por seguir ahí la transmisión. Muy bien, jóvenes. A ver, continuemos. A ver, vamos a... Creo que no se está notando muy bien el azul. Voy a hacerlo con negro, ¿ya? Creo que no está muy nítida, ¿no? Hay... Sí, el color azul no está muy nítido. Muy bien. Esa es la resolución, chicos, del problema número 1. Pasemos. Bueno, para resolver el problema número 2 tengo que hablarte ahora de una resistencia eléctrica. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Y pasemos a resistencias eléctricas. Muy bien. Cuando hablamos de una resistencia eléctrica, pues hablamos de la resistencia que puede tener un conductor eléctrico. A ver.
Ujú. Más o menos, sí, ahí vamos a hacerlo. Vamos a hablar de resistencia eléctrica. Muy bien, chicos. Resistencia, hay jóvenes, resistencia eléctrica. Muy bien. Resistencia eléctrica. Muy bien, conocida como R, ¿verdad? La resistencia eléctrica. Para hablarte de la resistencia eléctrica, nuevamente te hablaré de un conductor eléctrico. Miren, jóvenes, para hablarte de una resistencia eléctrica, otra vez tengo que hablarte de un conductor eléctrico. Ahora, para calcular su resistencia eléctrica, debo yo tener en cuenta que este conductor eléctrico tiene una longitud. Mira, ahí está. Este conductor eléctrico tiene una longitud. Y además de tener una longitud, ya sabes, tiene un área en su base porque es como un cilindro. Ahora, un conductor eléctrico no necesariamente tiene una base circular. También puede que sea un conductor prismático, ¿no? Puede tener un área cuadrangular o rectangular. Aquí tienes un área, ¿sí? Creo que lo puedes notar, longitud y área. Ahora, no será lo mismo tener un conductor eléctrico de cobre que tener un conductor eléctrico de plata. ¿Qué los hace diferentes? Pues obviamente el material cobre y el material plata son, bueno, materiales diferentes, aunque son muy buenos conductores ambos de electricidad, pero debe tener algún tipo de diferencia. Esa diferencia cuando, bueno, un día estés en la universidad, aquellos sobre todo que van a estudiar ingeniería, pues bueno, llevarán el curso de mecánica de sólidos o resistencia de materiales. Ahí intervienen más factores, pero en nivel preuniversitario sus factores son más simples o son más sencillos. Y solamente se dice que cada material tiene un factor. Ese factor es denotado por esto, por este símbolo. ROP, algunos lo conocen, lo llamado resistividad eléctrica. Entonces, para calcular la resistencia eléctrica, cuánto resiste el valor numérico de resistir electricidad para este conductor, se hace en función de tres factores. ¿Cuáles son esos tres factores? La longitud del conductor, el área de la sección transversal del conductor y un factor numérico según el material de dicho conductor. ¿Y cómo se calcula la resistencia eléctrica? ¿Cómo se calcula la resistencia eléctrica? Fórmula nuevamente. Dice que tomamos al factor llamado resistividad eléctrica y se va a multiplicar, chicos, se va a multiplicar por la longitud que tenga dicho conductor y se va a multiplicar por la longitud que tenga dicho conductor y se va a dividir entre el área de la sección transversal de ese conductor. Ahí está, mira. Así es como calculamos la famosísima resistencia eléctrica. Ahí está. Así vamos a calcular la resistencia eléctrica. Muy bien, chicos. Ahora, unidades. ¿Cuáles son las unidades de la resistencia eléctrica, niños? ¿Cuáles son las unidades? Su unidad. Y son los famosos ohmios o lo que es el ohm, ¿verdad? Así. Ohm, OHM. Ohmios también es válido. Su simbología, muy conocido, ¿no? Esto. Ese símbolo te está indicando ohmios. Este símbolo, lo voy a hacer un poquito más mejor. Eso te indica ohmios. Muy bien, chicos. Con esos datos podríamos ya resolver el problema. Sí, podríamos resolver ya el problema número 2. Podríamos resolver el problema número 2. Dato importante. La longitud, que es una unidad, perdón, la longitud, que tiene unidades de longitud, obviamente. ¿Cuáles son sus unidades? Los metros. Metros, así, metros. Si está en centímetros, tienes que transformarlo a metros. Y el área
¿sí? El área, que es longitud al cuadrado, sus unidades son metros al cuadrado. Entonces, la longitud debe estar en metros y el área en metros cuadrados. Muy bien, chicos. Siendo así, podríamos ya intentar resolver el problema número 2, que indica el problema número 2. Problema 2. Determine la resistencia eléctrica, o sea, R, de un alambre de cobre de una longitud de 100 metros, nos indica. De una longitud de 100 metros. Donde su sección transversal, o sea, su área, ya se está refiriendo al área, es de 3,4 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Bueno, al menos se están cumpliendo, ¿no? Metros y metros al cuadrado. Y la resistividad eléctrica del cobre, su resistividad, es de 1,7, muchachos, te dice el problema claramente, que es de 1,7 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. Bueno, ya, sus unidades son ohmios por metro. Muy bien, calculemos la resistencia eléctrica. Ahora, creo que está bastante sencillo porque solamente está para reemplazar. ¿Cuál es el valor de la resistencia eléctrica? No sé. Igual, resistividad. El valor de la resistividad es 1,7, pero es más sencillo trabajar con enteros. Entonces esta coma la corres a la derecha, un espacio, y sería ahora 17. Es decir, esto sería 17 pero si corres la coma a la derecha, este exponente del 10 disminuye en 1. Así que menos 8 menos 1, menos 9. Sería por 10 a la menos 9. Luego, después de haber reemplazado la resistividad, tenemos que multiplicar por la longitud. Y la longitud son 100 metros. Y tu longitud son 100 metros. Excelente. Y todo esto dividido entre el área. Todo esto tenemos que dividirlo sobre su área de sección transversal. Y su área es 3,4. Al igual que la resistividad, en vez de colocar 3,4, colocaremos 34, pues, ¿no? Colocaremos 34. Y si esta coma la corro a la derecha, pues este exponente del 10 disminuirá en 1, o sea, menos 6 menos 1, menos 7. Es decir, sería por 10 a la menos 7. Muy bien. Ahora lo único que nos queda hacer es simplificar. Tenemos la resistencia eléctrica igual 17ava, pues 1, 17ava, pues 2. Creo que está bastante sencillo entender eso, ¿sí o no? Tenemos 100 entre 2 o no. Mira, 100 entre 2. ¿Cuánto es 100 entre 2? 50. Así, directo. 100 entre 2, 50. Por producto de bases iguales. La misma base. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se restan. Pero como ya los exponentes son negativos y puedes confundirte, al menos yo te recomiendo, ya tú ves cómo lo podrías resolver. Si abajo eres menos 7, arriba eres más 7. Entonces, menos 9 más 7, pues menos 2. ¿Verdad? Y quedaría un poco más sencillo. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de tu resistencia? Bueno, ahí ya nos adaptamos a las... Bueno, vemos que nuestra respuesta va a tener el 5. La única alternativa que tiene el 5 pues es la E, ¿no? Pero bueno, ya para ser un poco exquisitos y hacerlo hasta el final, 10 a la menos 2 significa que debo correr 2 espacios. Un espacio, 2 espacios y me quedaría 0,5. La resistencia eléctrica, ¿en cuáles son las unidades? Los famosos ohmios. 0,5 ohmios. Así que ahí nuestra alternativa sería la E. Ahí está. La E. Y así es como resolvemos un problema de resistencias eléctricas. Bastante sencillo, bastante cómodo para que puedas de alguna manera entender. Recuerda que estas prácticas que estoy haciendo es de un nivel bastante sencillo, bastante fácil para que puedas entender, para que se pueda comprender y no pienses de que
estos temas son difíciles. Claro que hay problemas mucho más complejos, más difíciles, pero para un examen de admisión hoy en día, en nuestra actualidad, los problemas son básicos. Y creo que con esto ya estás entrando a este rol, pues, ¿no? De resolver problemas de física 2. Muy bien, chicos. A ver, a ver, a ver. Muy bien, jóvenes. Vamos a ir, perdón, vamos a ir por otro problema. Vamos a ir por el problema número 3. Voy a borrar. Ya si deseas, puedes generar un pantallazo. Si deseas, ya puedes generar un pantallazo. Y ahora sí, empecemos a resolver otro problema. Vamos por la resolución del problema número 3. Muy bien, chicos. Hoy día no vamos a ver la ley de Ohm, eso veremos en una segunda parte. Para aquellos que están ansiosos, bueno, eso todavía no lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien, continuemos. Problema número 3. A ver, más o menos aquí. Resolución del problema número 3. Dice, a través de la sección recta de un alambre de cobre pasa un número de electrones. Ojo, te está dando un número de electrones. ¿Cuál es el número de electrones? 3 por 10 a la 21. ¿Sí? Está pasando por ahí. Durante un cierto tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 5 segundos. La pregunta, calcule la intensidad de corriente eléctrica que pasa por dicho alambre. Bueno, creo que es un problema bastante sencillo como para poder otra vez aplicar nuestras formulitas. Si te hablan de la corriente eléctrica, pues necesitamos de la carga eléctrica. ¿Cómo se calcula el valor de la carga eléctrica? Por fórmula, número de electrones, ahí está, por el valor absoluto de la carga eléctrica de un electrón, ¿verdad? Así se calcula una carga eléctrica. Disculpen, a ver ahí, creo que se nota mucho mejor. Muy bien, empecemos el reemplazo. Acá tenemos carga eléctrica igual. Número de electrones, pues 3 por 10 a la 21. Por carga eléctrica de un electrón. La carga eléctrica de un electrón es negativa, pero como está en valor absoluto, así que tomaré su valor positivo. Es menos 1,6 por 10 a la menos 19, pero para un mejor desarrollo, para sentirnos más cómodos, mejor hemos adoptado que sea 16 por 10 a la 20, perdón, a la menos 20, ¿verdad? Y así se hace mucho más sencillo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el valor de la carga eléctrica de un electrón? Bueno, de todos esos electrones que están pasando por ese conductor eléctrico. 3 por 16, pues 48. 10 a la 21 con 10 a la menos 20, bueno, producto de bases iguales, la misma base, y 21 menos 20 te da 1. Por lo tanto, ¿cuál fue el valor de la carga eléctrica? 48 por 10, 480. ¿Cuáles son las unidades de la carga eléctrica? Los famosos Coulomb. Ahí está, ¿no? 480 Coulomb. Muy bien, jóvenes. Ahora, pero el problema a mí no me pide el valor de la carga eléctrica. A mí lo que me pide es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica? Pues con la formulita que te enseñé al principio. ¿Cuál es? La intensidad de corriente eléctrica es igual al valor absoluto de la carga eléctrica sobre el tiempo que te indique. Ahora, si te has dado cuenta, ya no he colocado el signo para la carga eléctrica porque va a tener valor absoluto, así que no me va a importar si es positivo o negativo. Al final, seguirá siendo positivo. Igual. ¿Cuál es el valor de la carga eléctrica? Pues ahí lo tenemos, ¿no? El valor de la carga eléctrica es 480 coulombs. Entre el tiempo recuerda que debe estar en segundos y está en segundos es 5. Muy bien. Por lo tanto,
el valor de la intensidad de corriente eléctrica es igual 480 entre 5. Una táctica muy sencilla. Tapas el 0, el doble de 48, pues 96. ¿En qué se mide la intensidad de corriente eléctrica? En amperios. 96 amperios. Y esa sería nuestra respuesta. Nuestra alternativa sería la A de amperio, la A de avioncito. Ahí está. Y mira, hemos desarrollado otro problema de intensidad de corriente eléctrica. ¡Qué fácil! Es muy sencillo. Si te das cuenta, es muy básico este tema y pueden revisar exámenes de admisión que así viene. Así viene. A veces que te complican con un decimal, pero luego solamente es operaciones matemáticas. Muy bien, chicos. Problema número 3 resuelto. Pasaremos a la resolución de otro problema, el problema número 4. Muy bien. Pasemos a la resolución del problema número 4. Chicos, ojalá puedan colocar ahí en sus comentarios pues bueno, qué tema te gustaría, qué curso te gustaría para abarcar varios temas para mira, aprovechando antes de el examen de admisión o de los exámenes de CEPU. Muy bien, pueden tomarle un pantallazo, tomar ahí tus notas y bueno, voy a borrar. Muy bien, chicos, problema número 3 ha sido resuelto de una manera muy sencilla. Por ahí leí que el problema número 4 no tiene respuesta. A ver, veamos si es como el problema 1 que no había clave, pero bueno, solamente ha sido un error de tipeo. Si el problema número 4 no tiene respuesta, pues tal vez sea un error de tipeo o no lo sé. A ver, vamos a ver. Problema número 4. A ver, ¿qué dice el problema número 4? Indica, un alambre de tungsteno tiene 40 centímetros de longitud. Bueno, te está hablando de la longitud. De la longitud es 40 centímetros. ¿Qué más? Y una sección transversal, o sea, te está hablando del área. Una sección transversal o un área de 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Y también te habla de su resistencia eléctrica. El valor de su resistencia eléctrica es de 0,02 ohmios. Determine la resistividad. Bueno, entendemos que, bueno, creo que no es ni necesario, pero a ver, lo voy a dibujar, ¿ya? Acá te están hablando de un conductor, pues eléctrico. Un conductor eléctrico, en su mayoría, tiene forma cilíndrica, tiene una longitud, tiene un área y tiene una resistividad según el material del cual se hable. Muy bien, por aquí, ¿cómo calculamos su resistencia eléctrica, no? Su R, ahí está. ¿Cómo calculamos su resistencia eléctrica? Por fórmula. La resistencia eléctrica es la resistividad, que es lo que me pide hallar, por la longitud dividido entre el área. Ahí está, mira, dividido entre el área. Ahora, recuerda que tanto la longitud y el área deben tener unidades de metro. Y acá, bueno, acá sí el área cumple que es metro cuadrado, pero la longitud te dice centímetro. Entonces tenemos que transformar a metros. ¿Cómo transformamos centímetros a metros? Facilísimo, entre 100, ¿sí o no? En 800 centímetros, ¿cuántos metros hay? 800 entre 100, 8 metros. ¿Cuántos metros hay en 40 centímetros? Bueno, haces una pequeña división. 40 entre 100 te da 0,4 metros, ¿verdad? Y ahí ya está. ¿Ves? Ya se encuentra por ahí. Ahora, vamos a reemplazar. La resistencia, el problema te asegura que es 0,02. Yo te dije desde el principio que te recomiendo que lo pases, ¿sí? Que lo pases a valores enteros. 0,02, ¿sí? Esa resistencia es lo mismo que 2, pero por 10 a la algo. Si yo he corrido un espacio, dos espacios, si he corrido dos espacios, acá sería a la menos 2. Igual, tenemos la resistividad que me piden hallar. Resistividad por la longitud.
Ahí está, por la longitud. Pero la longitud es 0,4. Ese 0,4, igualito, lo transformas en un entero, 4, ¿verdad? 4. He corrido, para convertirlo en 4, he tenido que correr un espacio. Por lo tanto, por un espacio sería 10 a la menos 1. Y todo eso dividido entre ¿qué? Entre el área. Y el área, bueno, el área te dan directamente 10 a la menos 6, ¿verdad? Te da 10 a la menos 6. Bueno, lo único que nos toca hacer aquí es operar matemáticamente. Es lo único que nos queda. Simplemente operar. Y eso es lo que más les cuesta, creo, operar, ¿no? Cuando ven, ¿no? De alguna manera decimales, el problema se complica. Ya, pues ya te dije una manera para que no te compliques con decimales. Ya esta parte está un poquito más sencilla. Bueno, y lo voy a hacer por pasitos. Mira, acá tengo 10 a la menos 2. Pues aquí tengo 10 a la menos 2. Mira, 10 a la menos 2 por 10 a la menos 6 pasa a multiplicar. Pues aquí tengo por 10 a la menos 6. 10 a la menos 1 de lo que está a la derecha lo voy a pasar a la izquierda. Si eres 10 a la menos 1 a tu derecha, a tu izquierda pasas como 10 a la 1. O sea, simplemente 10. Creo que estás de acuerdo hasta ahí. Y dividido, ¿entre qué? ¿Entre qué lo voy a dividir? Date cuenta de lo siguiente. Acá tenemos mitad del 2, 1 y mitad del 4, 2. Y este 2, que está multiplicando la resistividad, este 2 pasaría a dividir. Es decir, aquí voy a colocar entre 2. ¿Y a qué es igual todo esto? Acá me quedó solito la resistividad. Bueno, me quedó solita la resistividad. Perdón. Bueno, creo que ya está más sencillo. 10 a la 1 es 10 y 10 entre 2 pues es 5. Creo que es, ¿no?, muy sencillo de entender eso. Producto de bases iguales, la misma base 10. Exponentes se suman, menos 2 menos 6, menos 8. Unidades de la resistividad, ohmios por metro. Y esa sería la resistividad, te hablan del tungsteno, si no me equivoco, sí, del tungsteno. ¿Está así? 5 por 10 a la menos 8, la alternativa E. Esa sería la respuesta. La alternativa E. Y ahí está, muchachos. Hemos resuelto otro problema, el problema número 4. Si te darás cuenta, son problemas bastante sencillos, bastante fáciles, bastante comunes. Muy bien. Vamos a ir por la resolución de otro problema. El problema número 5. Mira, el problema número 5 ya es un problema un poquito más trabajado, que también es muy común en exámenes de admisión. Bueno, espero le hayas tomado una captura de pantalla y pasamos a resolver el problema número 5. Bueno, pasaré a borrar. Borraré, borraré, borraré. Muy bien, chicos. Muy bien. Pasaremos a la resolución del problema número 5. Ahí está. Problema número 5. ¿Qué te dice el problema número 5? La resistencia eléctrica de un alambre grueso es R. Si se estira por medios mecánicos hasta duplicar su longitud, calcule la nueva resistencia eléctrica. Ya este problema también es bastante común en exámenes de admisión. A ver, chicos, presten atención. Yo aquí voy a tener una resistencia. Ahí. Voy a tener una resistencia. Necesito que prestes atención aquí. Tenemos una resistencia. Mira, esta resistencia, pues se supone que tiene una base. Yo estoy asumiendo que es un cilindro, ¿no? Una base circular. Ahora, esta resistencia, te dije, ¿no? Este conductor eléctrico, perdón. Este conductor eléctrico tiene en un principio una longitud. En un principio tiene una longitud. ¿Cuál es su longitud? No sé, puedes llamarla L, minúscula, longitud.
y en un principio tiene un área. Esta área puedes llamarla A minúscula. ¿Qué es lo que sucede? Espero se note, aunque lo voy a hacer un poquito más marcada. Ahí está. Un área A minúscula, ¿no? Esa es su área. Área A. Área A minúscula. Y una longitud L minúscula. ¿Qué pasa con dicho conductor? Dice que por medios mecánicos a este conductor se lo va a estirar. Se lo va a estirar. Por aquí. Ahí está. Lo voy a estirar. Pero ahora yo te pido que te imagines lo siguiente, que esto es una plastilina. Imagina que es una plastilina. Todos hemos jugado alguna vez de niños con plastilina. Si a esta plastilina yo la estiro, ¿qué pasará con su área, con su ancho, ya si quieres llamarlo así? Se empieza ¿qué? A reducir. Claro, ¿no? Si lo estiras, se empieza a reducir su área. Entonces, aquí yo voy a hacerlo a dicho conductor más delgado, porque lo he estirado. ¿Sí? Lo he estirado. Ahí está. Lo he estirado. Muy bien. Lo acabo de hacer más delgado. Muy bien. Ahí está. Se ha estirado. Muy bien. Ahora, recuerda que esta longitud L se ha duplicado. Recuerda que esta longitud L se ha duplicado. Es decir, de lo que eras L, ahora ¿qué serás? 2L. Así mira. De lo que eras L, ahora eres 2L. Se ha duplicado. 2L. Chicos, ¿y cuál será el valor de la nueva área? ¿Cuál será el valor de la nueva área de la sección transversal? Si te das cuenta, es el mismo cuerpo, solamente que con diferente forma. Esto en sí es un cilindro. Es un cilindro. Y la masa de este cilindro se conserva aquí. ¿Ya? La masa de este cilindro se conserva aquí. Y para hacerlo más práctico, como te dije, no es resistencia de materiales, que es un curso que se lleva en la universidad. Si estudias ingenierías, depende de la ingeniería, llevas resistencia de materiales 1, resistencia de materiales 2 o mecánica de sólidos 1 y mecánica de sólidos 2. Acá yo debo suponer, que no te va a indicar el problema, ¿ya? Pero debo suponer que la temperatura es la misma aquí. Aquí la temperatura es la misma. Entonces la masa e incluso el volumen que hay aquí se ha conservado acá. ¿Ya? Eso es lo que tú debes entender. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Si esto lo giras, lo volteas, ¿sí? Lo pones de pie, ¿sí? Paradito. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Fácil, ¿no? El volumen de un cilindro se calculaba. El volumen de un cilindro se calculaba con el área de una de sus bases, que es A, por su longitud, que es L. Así, en este caso su altura, ¿no? Si es que lo colocas de forma volteada. Pero date cuenta que este volumen, el volumen de este cilindro, también se debe encontrar aquí. Entonces, si acá el volumen del cilindro es A por L, aquí también el volumen del cilindro también tiene que ser A por L. Solamente tienes la longitud, que ¿cuánto es? 2L. Mira, ya tienes L. ¿A quién debes hacer aparecer? A. Aquí le pones A. ¿Ya o no? Ahí le pones A. Pero date cuenta que acá es AL y acá es A2L. ¿Quién me está incomodando? El 2. ¿Qué hago para que se elimine ese 2? Pues lo divido entre 2. ¿Sí o no? Y ya está, mírame. 2 entre 2 se me va. ¿Y qué te queda? El volumen AL. Y acá el volumen AL. Y ahí estoy cumpliendo. Entonces, aquí sería A sobre 2. Ahora, si eres de alguna manera, vamos a decir, bastante detallista, te habrás dado cuenta de lo siguiente. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera duplicado, sino más bien triplicado?
Si hubiera triplicado la longitud, ¿qué hubiera pasado con el área? Se hubiera reducido a su tercera parte. Y así, mira, 3L, aquí sería A tercios. Y otra vez, mira, 3 entre 3 se va y ¿qué te queda? AL, AL. Eso es lo que va a pasar. Chicos, ¿qué tal si se hubiera quintuplicado la longitud? Quintuplicado. Si se hubiera quintuplicado la longitud, esta área se hubiera reducido a su quinta parte. ¿Sí? Creo que ya se entendió. Incluso podemos jugarlo así. ¿Qué tal si ya no se duplica ni se triplica la longitud, sino más bien el área? ¿Qué tal si te hubiera dicho se cuadruplicó el área? Si se cuadruplica el área, pues la longitud se reduce a su cuarta parte. Y esa sería la relación, ¿no? Cuando a un cuerpo, en este caso a un conductor eléctrico, se lo estira o se lo encoge, pero bueno, la cuestión es que como el volumen es el mismo, simplemente jugamos con los valores numéricos. Creo que se entendió. Muy bien. Entonces, ya comprendimos qué es lo que vamos a hacer aquí. Ya se comprende lo que se va a hacer aquí. Entonces, si la longitud de este conductor eléctrico se duplica porque lo estiré, o sea, es el mismo cilindro, para que no afecte la masa ni el volumen, su área, si él se duplica, su área se reduce a la mitad. Su área se reduce a la mitad, o sea, a medios. ¿Ves? Por ahí ya tenemos algo. Ahora, ¿qué es lo que sí o sí permanece constante? Recuerda que para hablar de resistencia eléctrica, recuerda que para hablar, a ver, espero se note, a ver acá. Recuerda que para hablar de cualquier resistencia eléctrica, ¿qué se utiliza? Resistividad por longitud sobre área. Las longitudes ya tenemos su relación. Las áreas ya tenemos su relación. Y la resistividad, recuerda que la resistividad es un factor numérico, una constante de acuerdo al material. Si este está hecho del material X, su resistividad ρ, pero acá se lo estirado, es el mismo material. Por lo tanto, la resistividad también es la misma, no ha cambiado. Muy bien, jóvenes. Y empezamos. ¿Cómo calculamos la primera resistencia? La primera resistencia pues será, ¿no? Acá hay una resistencia R1 y acá hay una resistencia R2. ¿Cómo calculamos esta primera resistencia? Resistividad por longitud, en este caso sería longitud 1, sobre su área, pues área 1. Según el problema, la resistencia 1 equivale a R. La resistencia 1 equivale a R, igual a la resistividad, su longitud 1, bueno, yo le he puesto L minúscula, su área 1, yo le he puesto abajo A minúscula. Mira, el valor de R es ρ por L minúscula sobre área. ¿Cómo calcularíamos la resistencia para este conductor que ahora se encuentra con otras dimensiones? Pues diremos resistividad por su longitud, en este caso longitud 2, porque es, entre comillas, un segundo conductor, ¿no? Sobre su área. Ah, pues bueno, su área 2. Te piden el valor de esta resistencia. Resistencia 2 que desconocemos. ¿Es igual a qué? ¿Es igual a qué? La resistividad es la misma porque es el mismo material. Su longitud 2 es 2L, 2L minúscula. Y su área 2 es A medios. O sea, A sobre 2. Incluso lo voy a hacer un poquito más explícito para que sepas lo que voy a hacer. Sobre A medios. Sobre A medios. Así, mira. Sobre A medios, ¿no? Que es una nueva área. Chicos, ¿cuál es el valor de la resistencia 2? Básico. Este 2 pasa a multiplicar arriba este 2. ¿Y 2 por 2 en qué se transformaría? En 4. ¿Sí o no? ¿No? 2 por 2, 4. ¿Y qué me queda?
resistividad por L minúscula sobre A minúscula. Pero nos damos cuenta que resistividad por longitud sobre área, resistividad por longitud sobre área, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual? Ya encontramos la respuesta, ¿sí o no? Resistencia 2 es igual a 4 y todo esto es igual a ¿qué? A R mayúscula, es decir, a 4R. Alternativa, la D. La D de duende. Muy bien, chicos. Hemos resuelto el problema número 5. Hemos resuelto el problema número 5. Muy bien, muchachos. A ver, ¿qué tal? Sí, me dijeron por ahí la D de duende. Saludos, Diego David Jopla. Saludos. Muy bien, por ahí me decían la C, otros la D. Pues bueno, salía la alternativa D. Y chicos, ¿lo podríamos hacer un poco más sencillo esto? ¿Se podría hacer más sencillo este problema? Pues sí, podríamos hacerlo más sencillo. Se podría hacer más sencillo, porque date cuenta, ¿no? Mucha cosa acá. Y para eso voy a utilizar un poco de aritmética. Bueno, no te voy a explicar, no te voy a generar la demostración de cómo aplicaré, más ya pues simplemente entenderás el cómo ejecutar. Por aritmética yo encuentro un valor, un factor constante, y el factor constante en este tipo de casos cuando las resistencias se estiran, se encogen, ¿cuál es? La resistividad. La resistividad sí o sí es un factor constante. Entonces, como la resistividad es un factor constante, bueno, ahí tómale un pantallazo si deseas. Tómale un pantallazo. Para este tipo de casos vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar. Espero que hayas tomado un pantallazo. Espero se haya entendido. Espero se esté entendiendo. Voy a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Y en este caso, yo creo que lo podemos hacer más simple. Lo podemos hacer más simple, sin utilizar tanta cosa. Lo único que sí sé, lo único que sí debes saber, es de que estamos hablando del mismo tipo de material, por lo tanto tiene la misma resistividad. Entonces, acá, una observación, un truco, ¿ya? Un truquito. Mira, observación. Escucha, observación. Para que tus problemas se hagan más sencillos. Una observación. Ahí, voy a agregarle. Para conductores con la misma resistividad. Para conductores que tienen, e incluso ya no te dicen ni que no sé, ni se estiró, ni se encogió, solamente tú solamente detectas que los dos conductores o tres conductores tienen la misma resistividad. Para conductores, ¿qué es lo común? ¿Ya? ¿Qué es lo normal que se te pregunte? Para conductores que tienen la misma resistividad eléctrica. Para aquellos conductores que tienen la misma resistividad eléctrica. O sea, esto. ¿Qué se cumple? Se cumple ahí, mira, voy a colocar. Se cumple. Mira. ¿Qué se va a cumplir? Acuérdate de la Real Academia. ¿Y la Real Academia qué estudia? El lenguaje. Así lo vamos a hacer. Ya como tú te lo quieras grabar. Es como un pavo ratón, ¿no? El pavo ratón, presión por volumen, ¿no? Ya. Acuérdate de lo siguiente. Acuérdate de la Real Academia. O sea, de Real Academia, pues, ¿no? ¿Y qué estudia la Real Academia? El lenguaje. Ahí está. Así te vas a acordar. Resistencia 1 entre área 1, sí, sobre longitud 1. Es como, otra vez, Real Academia sobre lenguaje.
resistencia 2, área 2 y longitud 2. Y si te dieran un tercer conductor, siempre y cuando tenga la misma resistividad, sigues colocando resistencia 3 por área 3 sobre longitud 3. Esto siempre se va a cumplir. Ahora, hay problemas en exámenes de admisión o exámenes de CEPUM que han venido de este tipo, casi siempre son de este tipo, donde dos conductores comparten la misma resistividad, o sea, son del mismo material. Y ya no es necesario colocarle L o A de área, ¿no? Más fácil así, mira, ve. La primera longitud, tú no sabes cuánto es. Ponle 1. Esa es tu primera longitud. Y dice que esta longitud se duplica, o sea, es 2. Así, ¿no? Esta longitud, la primera longitud, se duplica. Es 2. Así de fácil. Muy bien. Entonces, ¿qué entiendo? Recuerda, si mi longitud se duplica, mi área se reduce a la mitad. Un número que tenga mitad, el 2. Pues acá, mira, 2. Mira, si mi longitud se duplica, mi área se debe reducir a la mitad. Y dices, ¿qué número tiene mitad? El 2. ¿La mitad de 2? 1. Y ya está. Y si deseas, puedes comprobarlo, pues, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se sacaba el volumen? El volumen era, ¿no? Área o base por altura. O sea, 2 por 1, 2. Área por altura. 1 por 2 sigue siendo 2. ¿Te das cuenta? Lo estamos haciendo cumplir. Y ahora el problema es mucho más fácil. El problema es mucho más sencillo ahora, es mucho más fácil. ¿Por qué? Mira, date cuenta. Date cuenta. La primera resistencia según el problema vale R mayúscula. Entonces colocas la primera resistencia vale R mayúscula. Por la primera área, ¿cuál es la primera área? 2. Sobre su primera longitud, ¿cuánto vale? 1. E igual, la segunda resistencia es la que quiero hallar, R2, por su segunda área, su área es 1. Ahí está, mira, 1. Sobre su segunda longitud, ¿qué cuánto vale? 2. Y creo, muchachos, que podemos saber el valor de la resistencia 2 de forma más sencilla. ¿Por qué? 2 por 2, 4. Entre 1 sigue siendo 4. 4R. Ahí está. Esa es tu respuesta. El valor es 4R. Claro que para aquellos conocedores se puede hacer más simple, de forma mucho más rápida, de la siguiente manera. Si la longitud se duplica, duplicar es 2. 2 al cuadrado, 4. Ahí está. Si la longitud se triplica es 3. El cuadrado de 3, 9. Hubiera sido 9R. Si la longitud se quintuplica, te hubieran dicho. Tú dices, quintuplicar es 5. El cuadrado de 5, 25. Pongo, hubieras marcado 25R. Ya. Te hubiera enseñado así, pero es que a veces no siempre te dan de esa manera. Ya, a veces te dicen que acá se aumentó sus 2/3 partes. Y para que no te confundas, prefiero enseñarte así. Si te das cuenta, el problema número 5 ahora está mucho más sencillo, viéndolo desde esa perspectiva. ¿Qué te pareció, joven? A ver, coméntame, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció esta táctica? La cual vamos a utilizar para los otros problemas. Muy bien, chicos. A ver. A ver, vamos a ver qué dicen los comentarios. Muy bien, jóvenes. Espero te haya gustado. Sí, espero te haya gustado esa táctica. Sí, yo sé que te ha gustado, ¿no? Yo sé que te ha gustado esa táctica. Muy bien, chicos. Vamos ahora entonces con esta misma táctica a resolver el siguiente problema. Ahí, tómale una captura de pantalla, agrégale ahí a tus notas, a tu cuaderno, a tu libro, el cual tú estés desarrollando este tema. Créeme, te va a servir demasiado. Muy bien, chicos. Voy a borrar y pasemos a la resolución de más problemas. Ya sabes, RA sobre L. Real Academia sobre lenguaje. Ya como tú quieras aprenderlo, pues, ¿no? Como tú ya quieras aprenderlo. Muy bien. Problema número, a ver,
vamos a resolver el problema número 6. ¿Ok? Vamos a resolver el problema número 6. ¿Qué dice? Dos alambres de forma cilíndrica están hechos de un mismo material, por lo tanto tienen la misma resistividad. Ahí ya le agregas ya. Tienen, la misma resistividad, ROP. Tienen igual masa, es decir, ya lo que te estaba comentando hace rato, y se encuentran a la misma temperatura. El alambre 1, cuya resistencia es R1, es el doble de largo que el alambre 2, cuya resistencia es R2. Bueno, ya pues, ¿no? Es prácticamente lo anterior, es prácticamente el problema anterior. Acá tengo, ¿no? Acá tengo mi alambre inicial. Aquí tengo mi alambre inicial. Ahí está. Y por aquí tengo, a ver, el otro alambre. Realmente es el mismo problema, bueno, el, el mismo razonamiento, ¿ya? Te dice que la longitud del primero se duplica, o sea, de lo que eras 1, ahora eres el doble. Si es el mismo, ya sabes. Si él se duplica, él se reduce a la mitad. Número que tenga mitad, pues el 2, ¿no? Mitad de 2, ¿cuánto sería? 1. ¿Te das cuenta? 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Estamos cumpliendo. Tienen la misma resistividad y este tiene una resistencia 1 y este tiene una resistencia 2. Entonces diremos, ya sabes, Real Academia sobre longitud, Real Academia sobre lenguaje, longitud, perdón, Real Academia, ¿no? Sobre lenguaje. Ya velo como tú te lo aprendes, ¿no? Ahí está. ¿Por qué puedo aplicar esto? Porque tienen el mismo ROP. Resistencia 1, área 1, longitud 1. Resistencia 2, área 2, longitud 2. Y ya está. Para resolver, jóvenes. Para resolver. Miren. Primera resistencia, no la conozco. Primera área es 2. Primera longitud es 1. E igual, segunda resistencia, desconozco. Segunda área es 1. Segunda longitud es 2. Ya está, ¿sí o no? El problema te pide que la resistencia 1 se divida entre la resistencia 2. Mira, la resistencia 2 pasa a dividir. ¿A qué será igual? 1 por 1, ¿sí? Es 1. Y abajo, 2 por 2 es 4. ¿Cuál es su relación de R1 a R2? Sí, creo que es R1 a R2. Ah, no, perdón, era al revés. R2 a R1, dice. Era R2 a R1. Bueno, igualito salía, ¿no? Ahí nada más podíamos darle la vuelta. Pero bueno, ¿cuál es la relación de R2 y R1? Muy bien. Acá tenemos R2 y el R1 pasa a dividir. 2 por 2, 4. Y abajo 1 por 1 es 1. Y 4 entre 1, ¿qué te da? 4. Por lo tanto, mi respuesta sería la alternativa D. Duende. ¿Ya está? Esa es la resolución del problema número 6. Y está resuelto. Muy bien, chicos. Voy a pasar a borrar. Espero te haya gustado este método. Y pasemos a la resolución de otro problema. Problema número 7. Problema número 7. Tómale una captura de pantalla y paso a borrar. Ya, paso a borrar. Resolvamos el problema número 7. En el problema número 7, los conductores eléctricos ya no son cilíndricos, sino como son. Son prismáticos, ¿no? Son prismáticos. A ver, voy a dibujarlos. Voy a intentar dibujarlos. Ya son prismáticos. Así. Ahí. Y mira. Acá. Acá. Y acá. Muy bien. Por aquí.
y por aquí. Muy bien. Ya está. Bueno, creo que me voy a demorar más dibujando que resolviendo. Muy bien, ese es el primer conductor. El segundo conductor tiene menor longitud. El segundo conductor tiene menor longitud. Ahí está, mira. Tiene menor longitud. Y es así. En serio, me voy a demorar, ya me di cuenta, me voy a demorar más ¿sí? dibujando que resolviendo. Ahí está. Muy bien. Ya está. Mira. Ahora, veamos qué dice el problema. Dice que la longitud de él es 3L mayúscula. Y en cambio la longitud de él es 2L mayúscula. Ahí está, 2L mayúscula. Su área de sección transversal aquí es A y su área de sección transversal es 3A. Ahora tú me dirás, pero profesor, acá te da 3 por A, 3AL y acá 2 por 3, 6AL. Aguanta, no me han dicho que a este conductor yo lo he deformado para transformarlo así. Son dos conductores diferentes. Pero aunque sean de diferente forma, sí te dicen que son del mismo material. Entonces, si son del mismo material, ¿qué deben tener? La misma resistividad. Y si tienen la misma resistividad, va a cumplir lo que te dije, lo anterior. ¿Qué es lo que va a cumplir? Perdón. Real Academia entre lenguaje. 1, 1, 1. ¿Cómo? Real Academia entre lenguaje. 2, 2, 2. El primero tiene una cierta resistencia y el segundo debe tener otra resistencia. ¿Cuál es la primera resistencia? Del primer conductor son 360 ohmios. Del primer conductor son 360 ohmios y te piden la resistencia del segundo conductor. Y bueno, solamente lo único que indicaré es esto. A ver, acá y acá. Primera resistencia, 360 por primera área. Es una área A, su área A. Primera longitud, pues 3L. ¿Cómo? Segunda resistencia, lo que quiero hallar. Por su segunda área, ¿cuál es la segunda área? 3A. Y sobre su longitud, ¿cuál es su longitud? 2L. Bueno, L mayúscula y L mayúscula, A mayúscula, pues se me va. Se me fue. Tercia 1, tercia 120, ¿sí o no? ¿Verdad? Otra vez, tercia 1 y tercia de 120, pues 40. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de esta segunda resistencia? 2 por 40, 80. La resistencia en que se mide en ohmios. Y ahí está nuestra respuesta. Alternativa, A de avión. Ahí está, A de avión. Qué fácil ahora, ¿verdad? Ahora los problemas se hacen mucho más sencillos de esa manera. Súper fácil. Muy bien, chicos. Tómenle captura y pasamos a la siguiente resolución. Pasemos a la resolución del problema número 8. Borraré, tómale captura y pasemos a la resolución del problema 8. Problema número 8. A ver. ¿Qué dice el problema número 8? A ver. Dice, ¿qué ocurre con la resistencia eléctrica de un alambre si se duplica su longitud y se reduce a la mitad del área de la sección transversal? Te hablan de porcentajes, ¿no? Bueno, creo que es lo mismo que hemos hecho desde hace rato, ¿no? Otra vez, este es tu conductor eléctrico. Este es tu conductor eléctrico. Ahí está.
el cual dice que su longitud se va a duplicar. Ahí está. Su longitud se va a duplicar. Muy bien. Es lógico que es del mismo material, por lo tanto tienen la misma resistividad. Contienen la misma resistividad. Dice que su longitud se duplica, o sea, si de lo que eras 1, se duplica a 2. Y dice que su área se reduce a la mitad. Un número que tenga mitad, el 2. Su mitad, porque se reduce a su mitad, pues es 1. ¿Verdad? Ya tenemos algo ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? A ver, la primera resistencia 1, vamos a llamarla, o ahí lo vamos a dejar, resistencia 1 y resistencia 2. Mira, como poseen la misma resistividad, ya sabes, como poseen la misma resistividad, aplicamos Real Academia entre lenguaje. Real Academia entre lenguaje. 1, 1, 1. 2, 2, 2. Y esto es igual. La primera resistencia es R1 por su área 1, que es 2, sobre su primera longitud, que sigue siendo 1. Como segunda resistencia, desconozco, por su segunda área. ¿Cuál es su segunda área? Es 1 sobre su longitud, que es 2. ¿Verdad? Creo que puedes verlo así. Creo que lo puedes ver de esa manera. Ahora, a ver. Ya está. Puedes pasar a multiplicar. 2 por 2, 4. Me queda 4 veces R1 igual a 1 por R2 a R2. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Haz lo siguiente, haz una pequeña táctica. Como te hablan de porcentajes, porque te hablan de porcentajes, ¿cuál es el número más sencillo de porcentajes? Porque debe haber un número más sencillo de porcentajes. ¿Cuál es el 100? Y todo esto en función de R1. Si R1, como no sé cuánto vale, tú ponle 100, porque con el 100 es más fácil. Recuerda que el 20% de 100, 20. 30% de 100, 30. 40% de 100, 40. O sea, con el 100 los porcentajes son más sencillos. Mi R1, si yo le pongo 100, porque es válido hacer eso, es por RM. ¿Cuál sería el valor de R2? Aparentemente, no, esto es una apariencia. 4 por 100, ¿cuánto sería R2? 400. Entonces dirás, mira, el R1 era 100 en un inicio. Y luego se transforma en un R2. ¿Que cuánto es? Un 400. ¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado o ha disminuido? De 100 a 400 ha aumentado. Pues, ¿y cuánto ha aumentado? De 100 a 400 ha aumentado 300. ¿Cuánto representa el 300 del 100? Si fuera 20 de 100, 20%. Si fuera 40 de 100, 40%. ¿Cuánto será el 300 del 100? 300%. Entonces, eso es lo que aumentó. Y la alternativa sería la C de casa. Fácil, ¿verdad? Fácil. Muy bien, chicos. Hemos llegado a la finalización de nuestra segunda clase en vivo. En este caso fue de física. Siempre estén atentos a las redes sociales porque ahí informaremos sobre las clases que se estarán dictando. Muy bien, chicos, espero les haya gustado el tema, les haya gustado la clase y bueno, de esta manera se haya podido entender mucho mejor resistencias eléctricas y corrientes eléctricas. Muchas gracias, jóvenes. Síguenos en nuestras páginas Torres del Saber Cajamarca o Torres del Saber Trujillo, depende de la ciudad a la cual tú estás postulando a su Universidad Nacional. Y recuerda, si estás en Torres, ya ingresaste. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Chao, chao. Bendiciones.